Lárgate de nuestras vidas y quédate con ese rancho viejo, dijo mi nuera durante la lectura del testamento de mi esposo. No discutí, me quedé sentada, en silencio. Una semana después, lo que encontré en el sótano de ese rancho hizo que mi teléfono sonara 62 veces. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo en esto, y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llega esta historia. Nunca imaginé que el peor día de mi vida llegaría después de enterrar a mi esposo. La oficina del abogado olía a cuero reseco y desilusión. Estaba sentada en una silla dura, con las manos en el regazo, aún vestida con el mismo vestido negro que llevé al funeral de Ignacio hace 3 días. Frente a mí, mi hijo Emilio se movía en su asiento como si no pudiera encontrar consuelo. Su esposa, Fernanda, se miraba las uñas como si fingiera aburrimiento. El licenciado Henderson, el abogado, carraspeó y empezó a leer el testamento de Ignacio con esa voz monótona y ensayada que todos ellos parecen tener. A mi amada esposa Consuelo, le dejo la propiedad del rancho en el camino del Nogal. Antes de que pudiera decir otra palabra, Fernanda soltó un suspiro dramático que atravesó el aire como cuchillo. «Ay, por el amor de Dios», dijo, rodando los ojos. «Vende esa porquería de rancho y vente a vivir con nosotros. Así podrías ayudar con los niños y por una vez en la vida ser útil». Sentí el pecho apretarse. Emilio no dijo ni una palabra, solo miraba sus manos como si no fueran parte del desastre que se estaba formando. Ese era mi hijo, el niño que arrullé durante sus pesadillas, el que mantuve trabajando turnos dobles cuando su padre no podía sostener un empleo. Ahora ni siquiera podía mirarme. El licenciado Henderson siguió leyendo, su voz bajando de tono. La casa principal, las cuentas de inversión y los activos restantes serán divididos entre... Fernanda levantó la cabeza y lo interrumpió otra vez, sentándose recta como si por fin oyera algo que le interesara. Algo que sí vale la pena. Estaban diseccionando mi vida como si yo no estuviera ahí. La casa donde viví 37 años, donde crié a Emilio, donde cuidé de Ignacio mientras moría. Ahora solo eran cifras en un papel. ¿Y Emilio? Ya no parecía mi hijo. Parecía un extraño con su rostro. Cuando terminó la lectura, Fernanda se levantó, alisó su falda carísima y me miró como si por fin se hubieran deshecho de una carga. «Bueno, Consuelo», dijo, con una voz empalagosa y falsa. «Supongo que con eso queda todo claro. Lárgate de nuestras vidas y vete a jugar a la granjera en ese rancho viejo. A lo mejor el aislamiento te ayuda a pensar en todas las formas en que fallaste como madre». Fallaste como madre. Esas palabras me dejaron sin aire. Le di todo a Emilio. Mi carrera. Mis sueños. Trabajé noches enteras en el café mientras él dormía. Ahorré cada centavo para su universidad. Festejé cada triunfo, por pequeño que fuera, y cargué con cada una de sus derrotas como si fueran mías. Por fin me miró, pero no me defendió. Solo dijo en voz baja: «Tal vez sea lo mejor, mamá. Tú y Fernanda nunca se llevaron bien. Nunca se llevaron bien, como si esto fuera una discusión tonta y no años de ella tratando de borrarme de su vida. Fernanda lo había estado alejando de mí desde el principio. Mis regalos para los niños eran raros, mis consejos, anticuados. El amor que intentaba darles, demasiado». «Entiendo», dije, casi en un susurro. Me levanté, agarrando mi bolso con unas manos que se sentían demasiado débiles para sostenerlo. «Empacaré mis cosas». Fernanda sonrió como quien acaba de ganar un juego. «No se te vayan a olvidar esas fotos viejas y cachivaches. Vamos a renovar todo de todas formas». Fotos viejas y cachivaches. 40 años de mi vida, reducidos a basura a sus ojos. Salí de esa oficina sintiendo que no solo había perdido a mi esposo, sino que había perdido todo lo que me hacía ser quien era. La mujer que fue esposa de Ignacio, madre de Emilio, la abuela que, en silencio, aún tenía la esperanza de ser necesaria. Ella ya no existía, borrada como el polvo. Empacar fue un borrón. Lágrimas, silencio, choque. Emilio no se ofreció a ayudar, no pasó a verme. Cuando me fui, con el coche lleno de cajas, vi a Fernanda en la ventana, mirando como quien por fin se ha librado de un problema.
El rancho quedaba a unos 65 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra que a nadie le importaba desde hace años. Mientras traqueteaba por el camino en mi viejo sedán, no podía quitarme de encima la sensación de que esto era el exilio de verdad, como avanzar directo hacia la nada mientras todo lo que antes tenía sentido se disolvía en el espejo retrovisor. Solo había ido al rancho unas pocas veces en todos estos años. Ignacio lo había heredado de su abuelo, pero nunca mostró mucho interés en hacer algo con él. Demasiado trabajo, solía decir cada vez que yo mencionaba arreglarlo o ponerlo en venta. Demasiados recuerdos. Nunca terminé de entender qué quería decir con eso, pero ahora, al llegar a la vieja casa con el sol bajando en el horizonte, el peso de lo que se había convertido mi vida me cayó encima con fuerza. Esta estructura vencida, con la pintura descarapelada y el porche torcido, era mi hogar ahora. No porque lo eligiera, sino porque la lealtad familiar se reparte como una herencia, vendida al que más pelea por ella. La llave seguía en el mismo lugar donde Ignacio siempre la dejaba, debajo de la tabla suelta en los escalones del porche. Adentro, el lugar olía a viejo y abandonado. El polvo flotaba en los últimos rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como cosas olvidadas, y mis pasos resonaban en el silencio. Me dejé caer en lo que alguna vez fue la sala y me permití llorar de verdad. No ese llanto contenido y silencioso que logré en el funeral. Este era un llanto que venía de un lugar más profundo. No estaba llorando solo a Ignacio, estaba llorando la fantasía de que la familia significaba más que comodidad o un apellido compartido. Y justo ahí, sentada en medio de ese silencio, me hice una promesa. Iba a salir de esto. Iba a reconstruir desde los escombros que Fernanda y Emilio dejaron atrás. Lo que no sabía era que el camino hacia adelante ya estaba enterrado aquí, esperándome. Mi bolso vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente spam o alguien equivocado. Lo dejé pasar. Mañana traería lo que tuviera que traer. Esta noche necesitaba espacio para llorar a la familia que creí tener y a la mujer que solía ser. Esa primera semana casi me rompe. Cada día despertaba esperando oír la cafetera vieja de Ignacio chisporroteando en la cocina o a Emilio llamando para quejarse de alguna pequeña tragedia en su vidita perfecta. En cambio, solo había silencio, el tipo de silencio tan denso que te hacía sentir que el mundo había seguido adelante sin ti. Lo único que oía era el crujido de la casa vieja asentándose y, de vez en cuando, el chillido del molino de viento en la parte trasera. Me volqué en la limpieza, en parte porque el lugar lo necesitaba, pero sobre todo porque me daba algo que hacer además de desmoronarme. Cuarto por cuarto, fui arrancando capas de polvo y abandono. Se sentía como más que limpiar, como si estuviera desenterrando pedazos de Ignacio que nunca llegué a conocer. En lo que debió haber sido su cuarto de infancia, encontré una vitrina llena de puntas de flecha acomodadas con cuidado. Nunca supe que a Ignacio le interesara la historia indígena. En otra habitación, que parecía haber sido el estudio de su abuelo, hallé estantes llenos de libros de geología y piedras etiquetadas a mano. Eso también era nuevo para mí. En 4 décadas de matrimonio, lo único que Ignacio había dicho sobre las piedras era lo mucho que dificultaban cavar en el jardín. Pero la mayor sorpresa me esperaba en la cocina. Detrás de una tabla suelta en la despensa, encontré una pequeña caja metálica llena de cartas viejas atadas con un cordel. Me temblaban las manos al abrirlas. Eran cartas de amor, pero no del tipo que yo esperaba. Eran de alguien llamada Marisela, escritas en los años 40, todas en español. Al fondo de la caja había fotos en blanco y negro de una mujer joven, imponente, de pie junto a un hombre que se parecía muchísimo al abuelo de Ignacio. Me senté en la mesa, con las fotos en la mano, intentando entender lo que estaba viendo. Las cartas hablaban de derechos mineros y estudios de tierras, entrelazados con confesiones apasionadas de amor. Marisela mencionaba una y otra vez nuestro secreto y las riquezas enterradas en la tierra, de una forma que me aceleraba el pulso.
¿El abuelo de Ignacio había estado involucrado en algo relacionado con la minería? ¿Y por qué Ignacio nunca me dijo una sola palabra sobre esto? Esa noche llamé a la única persona que pensé que podría saber la verdad, Teresa Galván. Había vivido en el pueblo más tiempo que nadie y conocía a la familia de Ignacio desde antes. Teresa siempre me trató con amabilidad, incluso cuando las demás mujeres empezaron a alejarse después de que Fernanda llegó y empezó a envenenar el ambiente. «Ay, mi niña», dijo Teresa cuando le conté lo que había encontrado. Me imaginé que era cuestión de tiempo para que alguien mencionara los antiguos reclamos mineros de Everett Langley. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Reclamos mineros? Everett era el abuelo de Ignacio. Siempre creyó que había cobre enterrado por ahí, tal vez plata también. Pasó años registrando reclamos, caminando la tierra, tomando medidas. Luego estalló la guerra y se fue. Regresó. Se casó con esa mujer mexicana, Marisela, creo. En su tiempo causó revuelo. Marisela, la de esas fotos viejas. ¿Qué pasó con ella?, pregunté. La voz de Teresa bajó. Murió al dar a luz. Everett nunca lo superó del todo. Siguió trabajando la tierra como si persiguiera un fantasma, convencido de que el gran hallazgo todavía estaba por venir. Con el tiempo, se volvió un ermitaño. Cuando murió, todo pasó a manos del padre de Ignacio. Para entonces, nadie siquiera recordaba lo de la minería. Al colgar el teléfono, me quedé sentada mientras afuera caía la noche, con la mente corriendo a 1000 por hora. Reclamos mineros, estudios de tierra, terreno con posible valor mineral. Con razón, Ignacio nunca quiso soltar el rancho, ni cuando andábamos cortos de dinero. ¿Pero por qué me lo ocultó? ¿Por qué tanto secreto? En los días siguientes empecé a revisar la casa con más intención. En el viejo escritorio que había sido del abuelo de Ignacio, encontré mapas fechados en los años 40, llenos de anotaciones que no lograba entender. Cartas dirigidas al Buró de Administración de Tierras y otras de vuelta. Copias de solicitudes de derechos mineros. Pero lo que más me llamó la atención fue una carpeta etiquetada como reportes de análisis. Evaluaciones geológicas que insinuaban que podría haber cobre esparcido por toda la propiedad. Fue en ese momento cuando me cayó el 20. Que me mandaran a este rancho olvidado quizá no era el castigo que Fernanda pensaba. Pero ese no fue el verdadero golpe. Lo que de verdad me sacudió fue lo que encontré en el closet de la recámara. Detrás de un panel falso, envuelto con cuidado en tela encerada, había un sobre repleto de estudios actualizados de los años 70. No eran simples suposiciones optimistas. Eran evaluaciones minuciosas, detalladas, que confirmaban la existencia real de depósitos minerales bajo la tierra. Me temblaban las manos al pasar las hojas, llenas de frases técnicas como extracción económicamente viable y reservas estimadas. En los márgenes vi la letra de Ignacio, cálculos, números telefónicos, apuntes. Llevaba años investigando esto a mis espaldas. Al fondo del paquete venía la mayor sorpresa, una carta de una empresa minera, fechada apenas 6 meses antes de que Ignacio muriera, ofreciendo arrendar los derechos minerales por una suma escandalosa, más de 50 millones de pesos. Nunca respondió. Me quedé sentada en el piso de la recámara, rodeada de documentos que contaban una historia de riqueza potencial que jamás me había pasado por la cabeza. El rancho que Emilio y Fernanda llamaban inútil, el mismo que usaron para echarme de la familia, podía valer millones. Esa noche no pude dormir. Recorrí la casa entera, viéndolo todo con otros ojos. Los pisos combados, las ventanas que vibraban con el viento, el silencio solitario. Este lugar no era una prisión. Estaba asentado sobre una fortuna. Y más allá de eso, algo más empezó a despertarse dentro de mí. Por primera vez desde la muerte de Ignacio, desde que Emilio me cortó, desde que Fernanda me dio la espalda, sentí algo que no sentía desde hacía mucho: poder. Ellos pensaban que me habían enterrado aquí, que me habían vuelto irrelevante, pero me entregaron el control de algo que ni siquiera sabían que existía. Aún no sabía cómo iba a usarlo, pero una cosa estaba clara: Consuelo Langley, la esposa ignorada, la madre desechable,
Se acabó. Lo que venía ahora era algo más filoso, más frío, mucho menos indulgente, y empezaba con entender que el tipo más puro de venganza no es rabia ni fuego, es dejar que la gente se ahogue en las consecuencias de su propia ambición. Ese cambio ya había comenzado, y yo era la única que lo sabía. Siempre me dio mala espina el sótano. Cada vez que veníamos al rancho, Ignacio me alejaba de esas escaleras angostas que desaparecían bajo la cocina. Solo triques y telarañas allá abajo, decía siempre, quitándole importancia. No vale la pena. Pero después de encontrar esos papeles mineros en la planta alta, no podía quitarme de la cabeza la idea de que Ignacio escondía algo más que mi miedo a las arañas. Así que una mañana nublada de jueves, con la lámpara en mano y más necedad que buen juicio, finalmente bajé al sótano de la casa del rancho. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el aire era espeso, cargado con ese olor húmedo y terroso de madera vieja y tierra. La linterna cortaba la oscuridad, iluminando muros de piedra que parecían mucho más antiguos que la casa misma. Bloques enormes, apilados y tallados con una precisión que ya nadie se toma el tiempo de hacer. Mientras mis ojos se acostumbraban, vi que el sótano se extendía mucho más allá de lo que cubría la casa encima. Contra una de las paredes había un banco de trabajo lleno de herramientas que no reconocía. Picos, martillos y artefactos extraños que parecían sacados de una exposición antigua de minería. Pero fue la esquina del fondo la que me dejó helada. Parcialmente oculta detrás de unas cajas de madera, había lo que parecía la entrada de un túnel. El corazón me dio un vuelco mientras me acercaba. Medía alrededor de 1,20 m de alto, apuntalado con vigas gruesas que, a pesar de los años, todavía se veían sólidas. Un aire frío salía de adentro, trayendo ese olor crudo y mineral que ya había notado arriba en las muestras de roca. No pensaba meterme ahí sola, pero vi lo suficiente para saber que era algo hecho por el hombre. Alguien había cavado ese túnel a propósito, y por los soportes profesionales, sabía exactamente lo que hacía. Me alejé de él y empecé a revisar las cajas con más cuidado. La mayoría estaban vacías, pero una en la esquina del fondo era más difícil de mover, más pesada. Adentro, envueltas en una lona áspera, había losas de piedra que no pertenecían a la colección de pasatiempo de nadie. Incluso con lo poco que sabía, pude ver vetas verdes y azules atravesando el gris. ¿Cobre, tal vez? Las piedras eran densas, y cuando rasqué una con una lima de uñas que llevaba en la bolsa, dejó una línea metálica que brillaba bajo la luz. Pero el verdadero impacto vino con la última caja. En el fondo, debajo de más muestras de roca, había un portafolio de cuero atado con un cordón. Adentro había documentos que hacían que los de arriba parecieran borradores. Eran informes geológicos oficiales, hechos apenas 5 años atrás por una empresa minera legítima. El membrete decía, Asociados Geológicos Mendoza. Ignacio había encargado el trabajo usando el nombre de su abuelo, probablemente para que nadie en el pueblo se enterara. El lenguaje técnico era denso, pero el mensaje estaba claro. La tierra contenía lo que los expertos llamaban un yacimiento importante de cobre, con un valor comercial serio. Los informes incluían grados de mineral, estimaciones de costo y proyecciones de ingreso que me hicieron temblar las manos mientras los leía. Uno de los estudios destacaba un desglose completo que mostraba cómo los métodos modernos de extracción podrían sacar el cobre casi sin causar daño ambiental. Las ganancias de un contrato de arrendamiento por 20 años eran astronómicas, el tipo de dinero que lo cambia todo. Pero lo que le dio vuelta a toda la historia fue un informe con fecha de apenas 3 meses antes de que muriera Ignacio. Era una oferta formal de Recursos del Desierto para arrendar los derechos minerales. 36 millones de pesos mexicanos por adelantado, más regalías trimestrales que podrían sumar varios millones más durante la vida del contrato. Ignacio nunca me dijo una sola palabra sobre eso. Me senté en una caja volteada, rodeada por los restos de los tratos secretos de mi esposo, tratando de entenderlo todo. Durante años, mientras yo me angustiaba por los fondos de retiro y los gastos médicos, mientras veía a Emilio ahogarse con la hipoteca y escuchaba a Fernanda quejarse porque quería una casa más grande,
Habíamos estado sentados sobre una mina de oro. Ignacio lo sabía. Había mandado hacer estudios, recibido propuestas formales y lo había mantenido todo en secreto, incluso para mí. ¿Por qué? ¿Qué planeaba hacer? Parte de la respuesta la encontré en el último papel del montón, una nota garabateada con la letra de Ignacio, fechada apenas unas semanas antes de que terminara en el hospital por última vez. Consuelo merece algo mejor de lo que yo le di. Esta es su oportunidad de tener la vida que sacrificó por Emilio y por mí. No dejes que esa mujer arruine todo por lo que trabajamos. Ni siquiera en sus notas Ignacio se atrevía a escribir el nombre de Fernanda. Pero el mensaje era claro. Sabía exactamente quién era ella y había estado ocultándole ese descubrimiento. La tierra que Emilio y Fernanda se tomaron a la ligera. El rancho que usaron como excusa para sacarme de la familia. Valía más que todo lo demás en el patrimonio de Ignacio. Me habían entregado una fortuna mientras se felicitaban a sí mismos por haberme dejado fuera. Subí las escaleras del sótano con la mente acelerada, el corazón golpeándome en el pecho. En la cocina, extendí los documentos sobre la mesa e intenté pensar con claridad en lo que debía hacer. Lo lógico era llamar de inmediato a Recursos del Desierto, confirmar que la oferta seguía en pie y echar a andar el contrato de arrendamiento. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la cara autosatisfecha de Fernanda al dejarme fuera de mi propia familia. Tal vez fue la manera en que Emilio se quedó callado, sin decir nada, dejándola hacerlo. O tal vez fue simplemente el hecho de que, por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Pensé en todas las llamadas que no había respondido esa semana. Emilio había dejado mensajes de voz que borré sin escuchar. Fernanda había mandado mensajes que bloqueé. Seguramente creían que iba a volver arrastrándome, rogando por un lugar en su mesita perfecta. En lugar de eso, levanté el teléfono y marqué el número que venía en el membrete de Minera del Norte. Una voz de mujer contestó al segundo timbre, profesional y tranquila. Señora Langley, esperábamos su llamada. ¿Es en relación con la consulta sobre los derechos mineros de su esposo? Respiré hondo, sintiendo una especie de corriente atravesarme. Sí, respondí, con una voz más firme de lo que me había sonado en meses. Quiero hablar sobre su propuesta. Excelente. Seguimos muy interesados en la propiedad. De hecho, con el mercado actual, podríamos aumentar nuestra oferta original. ¿Podríamos agendar una visita al sitio? Los programé para la semana siguiente y luego me vi reflejada en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada no era la viuda rota que todos habían dejado de lado. Era otra, una mujer con opciones, con ventaja, con un juego completamente nuevo por jugar. Pasé el resto del día investigando todo lo que pude sobre leyes mineras y contratos de regalías. Para cuando cayó el sol, sabía exactamente lo que tenía y exactamente lo que Emilio y Fernanda habían tirado a la basura en su prisa por deshacerse de mí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde el funeral de Ignacio. Mañana traerá más cosas que enfrentar. Pero por primera vez desde que se leyó el testamento, no estaba huyendo de lo que había perdido, me estaba acercando a algo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Emilio, pero no me molesté en revisarlo. Fuera lo que fuera su emergencia, podía esperar. Ahora tenía asuntos más grandes que atender. Afuera de mi ventana, el viejo molino de viento crujía con la brisa, pero ya no sonaba solitario. Sonaba como una promesa. Los de Recursos del Desierto llegaron el martes por la mañana en una camioneta blanca reluciente que gritaba dinero y propósito. Pasé todo el fin de semana preparándome, investigando todo lo posible sobre derechos mineros y concesiones. Incluso manejé hasta el pueblo y compré un conjunto nuevo. No los jeans viejos y la camisa de franela que usé por años cuidando a Ignacio, sino un traje de negocios entallado que me hacía sentir que por fin pertenecía a la mesa. El jefe, Rubén Mendoza, tenía esa confianza tranquila y firme que solo se gana con años en el campo. Su asistente, una mujer joven llamada Dalia Chen, cargaba una tableta y unos aparatos tecnológicos que no reconocí. Señora Langley, dijo Rubén, estrechando mi mano con un tipo de respeto que se sentía genuino. Lamento su pérdida.
Su esposo fue muy inteligente al conservar estas tierras. Pasamos la mañana recorriendo los límites de la propiedad, mientras Rubén me señalaba cosas que nunca había notado. Formaciones rocosas, variaciones en el suelo, señales de minerales enterrados bajo la superficie. La veta de cobre cruza su terreno en ángulo, dijo Dalia, mostrándome un mapa digital en su pantalla. Es lo que llamamos de alta ley, lo que significa que hay mucho más metal de lo normal. Eso quiere decir que sus pagos por regalías estarían muy por encima del promedio. Cuando llegamos al terreno sobre el viejo túnel, Rubén se detuvo y sonrió. El abuelo de su esposo sabía lo que hacía. Este túnel sigue la veta de cobre casi con exactitud. Debió de tener buen ojo para la geología. ¿De qué cifras estamos hablando?, pregunté, sorprendida de lo firme y directa que sonó mi voz. Rubén y Dalia se miraron. Señora Langley, dijo Rubén, con tono medido y pausado. Con los precios actuales del cobre y los datos que hemos recabado, estamos listos para ofrecerle 72 millones de pesos de entrada por una concesión de 20 años. Además, recibiría pagos trimestrales por regalías entre 5.4 y 9 millones de pesos. Mantuve el rostro quieto, pero por dentro estaba girando. 72 millones de pesos de inmediato, hasta 9 millones cada pocos meses. En solo un año ganaría más dinero del que Ignacio y yo habíamos ganado en todo nuestro matrimonio. Necesito que un abogado revise el contrato, dije, orgullosa de lo calmada que sonó mi voz. Por supuesto, asintió Rubén. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero señora Langley, debe saber que esta es una propiedad extraordinaria. Su esposo pudo haber firmado este trato hace años y vivido muy bien. Me pregunto por qué no lo hizo. Pensé en la nota escrita a mano por Ignacio, en la parte donde mencionaba protegerme de esa mujer. Creo que estaba esperando el momento adecuado, dije. Esa tarde, después de que Rubén y Dalia se fueron, me senté en la cocina con el borrador del contrato extendido frente a mí. Las cifras apenas parecían reales. Pero más allá del dinero, algo más empezaba a surgir en mí. Posibilidad. Una sensación que no había tenido en décadas. Durante 42 años me definí por lo que hacía por los demás. Era la mamá de Emilio, la esposa de Ignacio, la abuela que mandaba tarjetas de cumpleaños junto con los regalos navideños. Mis propios sueños habían estado guardados tanto tiempo que casi había olvidado cuáles eran. De pronto, tenía la libertad de decidir quién quería ser. Justo cuando ese pensamiento aterrizó, sonó el teléfono. Era Emilio. Por primera vez en semanas, contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, insegura. He estado tratando de localizarte. He estado ocupada, dije. Hubo un momento de silencio. Escucha, mamá, Fernanda cree que tal vez fuimos un poco duros contigo en la oficina del abogado. Me pidió que te llamara para ver cómo te estás acomodando. Fernanda le pidió que llamara. No fue decisión suya. Incluso ahora, no podía hablarme sin que su esposa se lo permitiera. Me estoy acomodando bien, le dije. Qué bueno, qué bueno. Otra pausa. La cosa es, mamá, que estamos teniendo unos problemillas con el dinero en la casa. El predial salió más alto de lo que pensábamos y Fernanda quiere remodelar la cocina. Esperábamos que pudieras ayudarnos, solo por ahora. Ahí estaba. Apenas habíamos cerrado las cuentas del patrimonio de Ignacio y ya estaban cortos. Miré el contrato que seguía sobre mi mesa de cocina, el que estaba ligado a los millones a los que pronto tendría acceso. ¿Cuánto?, pregunté. Bueno, los impuestos son como 200,000 pesos. La cocina saldría en unos 500,000, así que, tal vez 700,000 en total. Te lo devolvemos en cuanto refinanciemos. 700,000 pesos. Hace 6 meses me habría parecido ridículo. Ahora era menos que una sola parte trimestral de las regalías mineras. Emilio, dije dejando que cayera el peso. ¿Eres feliz con Fernanda? Lo agarré desprevenido. ¿Qué? Claro que soy feliz. ¿Por qué me preguntas eso? Porque en 42 años de matrimonio, tu padre nunca me pidió que mintiera por él. Nunca me hizo elegir entre él y mi familia.
Nunca me hizo sentir vergüenza de dónde vengo. La línea se quedó en silencio. Luego, con voz baja, dijo: «Mamá, ¿qué estás tratando de decir? Estoy diciendo que una pareja de verdad te hace más fuerte, no más pequeño. No te aísla de la gente que te quiere». Fernanda no me aísla, solo que ella tiene estándares altos. Estándares altos. Como si respetar a tu propia madre fuera demasiado pedir. Emilio, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y querías construir una casa del árbol en el patio? Mamá, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Tu papá dijo que no, que era muy peligroso, muy caro, mucho lío, pero yo vi cuánto te importaba, así que tomé turnos extras en la cafetería, compré la madera yo sola. Pasamos 3 fines de semana construyéndola juntos. ¿Te acuerdas de eso? Su voz se suavizó. Sí, me acuerdo. Hubiera hecho cualquier cosa por ti, Emilio. Hice todo lo que pude por ti, pero no voy a dejar que nadie, y mucho menos tú, me trate como si fuera un estorbo o alguien de quien avergonzarse. Mamá, yo nunca dije que fueras una vergüenza. No tuviste que decirlo. Te quedaste ahí sentado y dejaste que Fernanda lo dijera por ti. El silencio que siguió se sintió pesado. Cuando Emilio por fin volvió a hablar, su voz era pequeña, como cuando era niño y se metía en mi cama durante las tormentas. ¿Qué quieres que haga, mamá? Es mi esposa. Quiero que seas el hombre que te enseñé a ser, alguien que sepa la diferencia entre amar a alguien e intentar controlarlo. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina, en la luz tenue de la casa del rancho. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir la vieja construcción. Pero por primera vez desde que Ignacio murió, esos sonidos no me hicieron sentir sola. Me hicieron sentir arraigada. Tomé el contrato de minería y lo revisé de nuevo, esta vez enfocándome en el calendario. Si firmaba dentro de las siguientes 2 semanas, el pago inicial se depositaría en 30 días. Para finales del próximo mes, tendría más libertad financiera de la que jamás pensé posible. La verdadera pregunta era, ¿qué iba a hacer con ese tipo de libertad? Mientras me preparaba para dormir, me vi de reojo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido llorando de la oficina del abogado hacía apenas 3 semanas. Esta mujer tenía opciones. Esta mujer tenía ventaja. Esta mujer apenas estaba empezando a descubrir de lo que realmente era capaz. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía, probablemente basura, pero algo me hizo revisarlo de todas formas. Señora Langley, habla Joy de la oficina del doctor Halberstam. Las cuentas médicas finales de su esposo están vencidas. Por favor, llame para realizar el pago. Me quedé mirando ese mensaje un rato antes de borrarlo sin responder. Mañana llamaría a la oficina del doctor Halberstam y pagaría hasta el último centavo de esas cuentas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque decidí hacerlo. Esa diferencia se me estaba haciendo cada vez más clara con cada día que pasaba, y mañana comenzaría a tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que otros creen que debería hacer. Por primera vez desde que era joven, estaba a punto de descubrir lo que realmente se siente eso. Firmé el contrato un jueves. Manejé hasta la ciudad para reunirme con una abogada que encontré a través del colegio estatal, una mujer aguda llamada Leticia Juárez que se especializaba en derechos mineros. Revisó cada parte del acuerdo con Southwestern con tanta precisión que me alegré de haber esperado. Es un trato excelente, señora. Langley, dijo Leticia, deslizándome los papeles finales sobre su escritorio impecable. En 30 años, pocas veces he visto términos tan favorables para un propietario. Cuando firmé la última página, algo dentro de mí cambió, como piezas de una cerradura que finalmente encajan después de estar atascadas por décadas. La mujer que fue eliminada del futuro de la familia ahora valía más que todos ellos juntos. El primer pago estaba programado para depositarse en mi cuenta en unas 2 semanas. 72 millones de pesos, transferidos directamente a una cuenta bancaria que había abierto exclusivamente para este trato. También me aseguré de que los pagos trimestrales por regalías se depositaran en una cuenta de inversión por separado. Leticia me puso en contacto con un asesor financiero que trabajaba específicamente con personas que reciben dinero de la nada.
Resulta que no era la única que había recibido una fortuna inesperada gracias a una herencia. Pero no fue el dinero lo que me dio esa satisfacción silenciosa en el camino de regreso al rancho. Fue saber que Emilio y Fernanda se habían arruinado por pura avaricia y mezquindad. Esa satisfacción se agudizó en otra cosa cuando entré y vi 17 llamadas perdidas en mi teléfono. Las primeras llamadas de voz eran de Emilio. Su voz sonaba cada vez más desesperada. «Mamá, por favor, llámame. Pasó algo con la casa. Tenemos que hablar en serio». Luego se oyó la voz de Fernanda. La arrogancia de siempre había desaparecido, reemplazada por un pánico total. «Consuelo, no sé qué juego estás jugando, pero tienes que llamarnos ya. Esto es cosa de familia. Familia». Ahora sí, otra vez era familia. Me serví una copa de vino, me senté en la mesa de la cocina y marqué el número de Emilio. Contestó antes de que terminara el primer timbrazo. «Mamá, gracias a Dios, ¿dónde has estado?» «Atendiendo unos asuntos», dije, firme. «¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema?» Su voz se quebró. «Mamá, nos llegó un aviso del municipio. Dicen que papá nunca transfirió oficialmente los derechos minerales cuando compró la casa de la herencia de su abuelo. Creen que esos derechos todavía están ligados al rancho». Tomé un sorbo lento, dejando que el momento se asentara. «¿Ah, sí? Mamá, esto es serio. Si tienen razón, puede afectar el valor de nuestra propiedad. El banco ya está haciendo preguntas sobre el crédito. Tal vez tengamos que refinanciar y a una tasa mucho peor». «Por supuesto que sí». La casa que Emilio y Fernanda se apresuraron a quedarse estaba justo sobre un pedazo de lo que antes era el rancho. Cuando el abuelo de Ignacio dividió la tierra en los años 60 y vendió el lote donde ahora está esa casa, se quedó con los derechos minerales del rancho. Totalmente legal, completamente normal en esa época. Descubrí ese pequeño detalle revisando los estudios de la compañía minera. Habían hecho su tarea, revisado los límites, rastreado cada fragmento de propiedad ligado a la tierra. La ironía era perfecta. Ellos tenían la casa, pero yo tenía todo lo que había debajo y que de verdad valía algo. ¿Ya hablaron con un abogado?, pregunté, aunque ya lo sabía. «Estamos intentando, pero los abogados cuestan, mamá. Es ridículamente caro, sobre todo con el lío de la refinanciación». «¿Qué tan caro?» Solo la consulta inicial costaba unos 90,000 pesos. Una revisión completa de los derechos de propiedad podría costar 540,000 o 720,000 pesos. Dinero que no tenemos ahorita. Dejé que el silencio se alargara, escuchando a Emilio respirar como si estuviera aguantando el pánico. Finalmente dije, «Sí, es un problema de verdad. Mamá, por favor. Sé que todo ha estado mal entre nosotros, pero seguimos siendo familia. Tenemos que mantenernos unidos». Familia. Otra vez esa palabra. Qué rápido vuelve a salir cuando necesitan algo. «Emilio, ¿te acuerdas de lo que Fernanda me dijo en la oficina del abogado?» Mamá estaba alterada. Todos lo estábamos. La gente dice cosas cuando está de luto. Me dijo que me saliera de sus vidas y me fuera a jugar a la granjera. Dijo que había fallado como madre. Dijo que tal vez el aislamiento me ayudaría a reflexionar sobre todas las maneras en que arruiné todo. No lo dijo así. Entonces, ¿cómo lo dijo exactamente Emilio? Porque a mí me sonó bastante directo. Otro silencio. «Mamá, ¿qué quieres? ¿Una disculpa?» «Está bien, lo siento. Fernanda también lo siente. Todos nos vinimos abajo después de que papá murió. Una disculpa. Como si 40 años de sacrificio y amor incondicional pudieran saldarse con un perdón a medias, soltado bajo presión económica. Emilio, escucha bien lo que voy a decir. Firmé un contrato de concesión minera para el rancho. Uno muy rentable». Silencio. Luego, tan bajito que casi no lo oí. «¿Qué tipo de concesión minera?» «Del tipo que me va a dar más en los próximos 12 meses de lo que tu padre y yo ganamos en todo nuestro matrimonio». El silencio se alargó hasta que pensé que tal vez la llamada se había cortado. Entonces Emilio volvió a hablar. «¿Cuánto dinero, mamá?» «Lo suficiente como para no volver a preocuparme por honorarios de abogados,
refinanciamientos o el predial nunca más. Jesucristo. Su voz sonaba vacía. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo supe después de que regresé al rancho, después de que tú y Fernanda dejaron muy claro que no formaba parte de su futuro. Mamá, nosotros nunca dijimos eso. No hacía falta que lo dijeran, Emilio. Sus decisiones lo dijeron todo, y esas decisiones me dejaron claro cuál era mi lugar en sus vidas. Escuché a Fernanda gritar al fondo, aguda, cortante. Emilio intentó cubrir el teléfono, pero igual alcancé a oír partes. ¿Millones? ¿Cuánto? ¿1 o 2 nada más? Cuando Emilio volvió a la llamada, su voz había cambiado. Era la misma voz que usaba de niño cuando quería algo. Dulce, resbalosa, diseñada para jalarme el corazón como si todavía le perteneciera. Mamá, entiendo que todos la hemos regado, pero seguimos siendo familia. Sea lo que sea este asunto de la mina, deberíamos enfrentarlo juntos. A lo mejor hay manera de que funcione para todos. ¿Que funcione para todos? En español, claro, que les dé el dinero. ¿Y qué estás proponiendo exactamente?, pregunté. Bueno, si esto de los derechos mineros está relacionado con nuestras tierras, tal vez podríamos juntar las propiedades otra vez. Compartir todo. Todos podrían vivir bien. Vivir bien. Después de todo lo que hicieron para sacarme de esa vida cómoda. ¿Y exactamente dónde viviría yo en ese plan?, pregunté. Con nosotros, obviamente. Te construiríamos un lugar bonito arriba del garage. Tendrías tu propio espacio, pero estarías cerca de los nietos. Un departamentito arriba del garage. Después de descubrir que estoy sentada sobre una mina de oro, me ofrecen un tapanco con baño. Emilio, dije, calmada pero cortante, déjame asegurarme de que estoy entendiendo bien. Hace 3 semanas, tu esposa me dijo que me desapareciera y me pudriera en ese rancho sin valor. Y ahora que resulta que la tierra vale millones, quieren compartir los recursos y ofrecerme un cuartito arriba de su garage. ¿Eso es lo que hay? Mamá, dicho así suena. Suena exactamente como es. Quieren mi dinero. Solo que no me quieren a mí. Eso no es cierto, ¿verdad? Dime, Emilio, en este plan tan bonito que tienes, ¿quién está a cargo del contrato minero? ¿Quién maneja las finanzas? ¿Quién decide a dónde va el dinero? Nada, ni una palabra. Justo lo que pensé. Mi teléfono volvió a vibrar. Fernanda, llamando desde su propia línea. Dejé que sonara. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Hablemos como adultos. Estoy actuando como adulta, Emilio. Por primera vez en 40 años, estoy eligiendo lo que es mejor para mí, no lo que es más fácil para todos los demás. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no voy a ser el plan B. Se acabó eso de que me llamen por dinero, para cuidar gratis a los niños, o para cargar con sus problemas. Ya no voy a ser desechable. No eres desechable, mamá, solo que no estás pensando con claridad. El duelo te revuelve la cabeza. Te revuelve la cabeza. Me llamaron irracional por no rescatarlos del desastre que ellos mismos provocaron. Emilio, la próxima vez que me busques, asegúrate de que sea porque realmente quieres una relación, no porque estás tratando de sacarme algo. Hasta que eso pase, te sugiero que resuelvas tus cosas solo. Terminé la llamada antes de que pudiera decir algo. Segundos después, el teléfono volvió a encenderse. Emilio, luego Fernanda, otra vez Emilio. Lo apagué y lo dejé sobre la mesa. Afuera, el cielo sobre el rancho comenzaba a oscurecerse. La luz se deshacía en rojos profundos y dorados suaves. Mañana llegarían los de la minera para el levantamiento inicial. Este pedazo tranquilo de tierra estaba a punto de entrar en movimiento, lleno de máquinas y planes diseñados para extraer las riquezas enterradas bajo ella desde hace siglos. Pero por ahora solo estaba yo, el silencio y la verdad de que ya nada era igual. Ya no era la marginada que ellos apartaron. Ya no era la que podían buscar por dinero fácil, favores sin fin o para limpiar después del remordimiento. Yo era Consuelo Langley y valía exactamente lo que decía que valía, ni más. Definitivamente no menos. Incluso con el teléfono apagado, podía sentir la presión de todas esas llamadas perdidas. 62 en un solo día. No porque de repente hubieran entendido quién era yo,
sino porque finalmente se dieron cuenta de lo que dejaron escapar. El momento habría sido cómico si no hubiera sido tan dolorosamente predecible. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi casa renovada en el rancho, con un café en la mano, viendo cómo el sol trepaba sobre las montañas, volviéndolas doradas y violetas. Fue entonces cuando llegó el sobre, grueso, con aspecto oficial, directamente de la empresa minera. Adentro venía el paquete habitual de informes, avances en la extracción, actualizaciones de precios, pero entre ellos había un cheque que todavía me apretaba el pecho, aunque ya era el tercero que recibía, 7.803.000 pesos. Mi parte del cobre vendido el trimestre pasado. Dejé el cheque sobre la mesa y di otro sorbo de café, permitiéndome disfrutar la rutina que había aprendido a valorar. Cada mañana me sentaba aquí, viendo cómo despertaba la tierra. Algunos días había venados en los campos. Otros días veía al equipo minero llegar por el otro extremo de la propiedad, enfocados, respetuosos, haciendo su trabajo. El teléfono vibró una vez y se quedó en silencio, un buzón de voz. No me molesté en apurarme a escucharlo. Últimamente, las llamadas venían de personas a las que realmente quería oír. Leticia Juárez, mi abogada, revisando asuntos legales. Rubén Mendoza, de la empresa, manteniéndome al tanto de las operaciones. La doctora Dalia Chen, que con el tiempo se había vuelto una amiga. Y de vez en cuando, todavía, Emilio. Sus llamadas habían tomado un tono distinto en los últimos 6 meses. Lo que antes eran súplicas desesperadas se habían convertido poco a poco en intentos torpes de hacer conversación. La semana pasada me llamó para decir que a su hija menor se le cayó su primer diente. La anterior quería mi receta del asado. Fueron cosas menores, pero se sentían distintas, menos como estrategia y más como sinceridad. Yo contestaba más o menos la mitad de las veces. Fernanda, mientras tanto, se había quedado completamente en silencio después de una llamada fea en febrero, cuando me acusó de manipular las cosas y de poner a Emilio en contra de su propia familia. La dejé hablar un par de minutos antes de decirle con calma que no tenía tiempo ni interés en manipular a nadie. Si Emilio estaba reevaluando sus lealtades, tal vez ella debía revisar sus propias acciones en lugar de culparme. Colgó. Esa fue la última vez que hablamos. Por lo que Emilio me había contado en nuestras charlas cuidadosas, su matrimonio estaba en mal estado. La presión financiera por el lío de los derechos minerales había sacado a la luz grietas que probablemente siempre estuvieron ahí. Tuvo que refinanciar con una segunda hipoteca con una tasa de interés brutal. Las remodelaciones soñadas de Fernanda estaban en pausa indefinida. Lo que realmente destacaba era que Emilio había empezado a ir a terapia familiar. Solo, porque Fernanda se negaba a ir. Estoy aprendiendo sobre los límites, me dijo en nuestra última conversación, explicando la diferencia entre ayudar a alguien y permitirle seguir dañándose. No dije una palabra, pero la ironía no se me escapó. Estas eran lecciones que llevaba años tratando de enseñarle, pero solo empezó a entenderlas cuando su propia vida comenzó a doblarse bajo el peso de las expectativas de Fernanda. La mina en sí había resultado mejor de lo que nadie esperaba. El yacimiento de cobre era más grande de lo pensado y la calidad del mineral excelente. Rubén mencionó que otras empresas mineras estaban interesadas en terrenos cercanos después de ver nuestro éxito. Estás sentada sobre uno de los filones de cobre más ricos de la región, me dijo el mes pasado. El abuelo de tu esposo tenía buen instinto. Usé parte del dinero para actualizar completamente la casa del rancho. La mantuve sobria, fiel a sus raíces, pero le agregué lo necesario. Paneles solares en el techo, una cocina moderna con electrodomésticos de bajo consumo, calefacción y aire central, internet de alta velocidad para poder manejar mis inversiones y mantenerme conectada. Pero más allá de las mejoras, gasté en experiencias. Tomé una clase de fotografía y descubrí que tenía buen ojo para captar la belleza callada del paisaje. Visité Mineral de Pozos durante una semana para aprender sobre la herencia indígena que moldeó esta zona. Incluso tomé un curso de geología en el colegio comunitario local, por curiosidad, para entender la ciencia detrás de la riqueza bajo mis pies. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo para mí. La luz del buzón de voz en mi teléfono parpadeaba. Levanté el auricular y presioné reproducir.
Hola, mamá. La voz de Emilio sonaba más suave de lo que recordaba, no tan dura como antes. Solo quería decirte que Ivy estuvo en el cuadro de honor este semestre, y el equipo de Alden llegó a las finales regionales. Pensé que te gustaría saberlo. Hizo una pausa. También he estado pensando en lo que dijiste, sobre ser el tipo de hombre que me criaste para ser. Estoy intentando, mamá. Es más difícil de lo que pensaba, pero lo estoy intentando. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Te quiero, mamá. Sé que no lo he dicho mucho últimamente, pero es verdad, y lo siento. Por todo. El mensaje terminó con un clic suave. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en el regazo, los ojos siguiendo a un halcón que daba vueltas sobre la mesa. No sonaba como el Emilio de antes, llamando con alguna excusa o pidiendo un cheque. Este se sentía real, como si viniera de un lugar más profundo, ese tipo de verdad que solo aparece después de meses de enfrentarse a uno mismo. Deslicé los contactos y toqué su nombre. ¿Mamá? Sonaba sorprendido, esperanzado. Recibí tu mensaje, le dije. Cuéntame más sobre lo de Ivy en el cuadro de honor. Pasamos los siguientes 20 minutos hablando de sus hijos, de sus logros, sus tropiezos, lo que amaban y lo que se les dificultaba. Me habló del juego de pies de Alden y de cómo Ivy se emocionaba con los experimentos de ciencia. Luego, casi como al pasar, dijo que los dos habían estado preguntando por mí, queriendo saber cuándo podrían visitarme. Te extrañan, dijo. Todos te extrañamos. Yo también los extraño, le respondí. ¿Te gustaría traerlos un día? El rancho está en buen estado últimamente. ¿Lo dices en serio? Emilio, nunca dejé de querer estar en sus vidas, solo que ya no podía seguir dejando que me trataran como si no importara. Entiendo, dijo, y le creí. Fernanda y yo llevamos separados como un mes. No me sorprendió, pero mantuve la voz firme. Lamento escuchar eso. ¿De verdad? Lamento que tu matrimonio no haya salido como esperabas, pero no lamento que por fin estés defendiendo lo tuyo y a tus hijos. Ella me dijo que tenía que escoger entre ella o tú, y le dije que alguien que me obliga a elegir entre personas que amo no entiende lo que es el amor. Algo dentro de mí cambió en ese momento, como si una cuerda tensa por fin se aflojara, una que ni siquiera sabía que había estado resistiendo todo este tiempo. Estoy orgullosa de ti, le dije, y cada palabra era cierta. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. Cuando te enteraste de lo de la mina, de cuánto valía, ¿alguna vez pensaste en compartirlo con nosotros, a pesar de todo lo que pasó? Me tomé un momento antes de contestar. Era una pregunta justa. ¿Quieres la verdad? Sí. Por unos minutos, sí pensé en usar ese dinero para arreglarle la vida a todos, pagar tu casa, abrirles fondos para la universidad a los niños, hacer todo más sencillo otra vez. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me di cuenta de que resolverles los problemas no iba a cambiar nada en realidad. Solo iba a permitir que siguieran repitiendo los mismos patrones. A veces uno tiene que enfrentar las consecuencias antes de aprender a hacer las cosas mejor. La pausa entre nosotros no fue incómoda. Fue ese tipo de silencio donde algo hace clic. Empiezo a entenderlo, dijo por fin Emilio. Es una manera dura de aprender, pero ya voy viendo. Bien, le dije. Las mejores lecciones casi siempre llegan así. Seguimos hablando un rato más, de cosas prácticas, cuándo podría venir con los niños, si necesitaba ayuda para encontrar un terapeuta familiar que tratara casos de divorcio, cómo se estaba organizando como papá soltero. Después de colgar, me quedé sentada en el porche, viendo el sol subir a un cielo amplio y vacío. A lo lejos aún se escuchaba el zumbido bajo de las máquinas de la mina, un recordatorio constante del dinero que fluía desde la tierra bajo mis pies. Pero el verdadero premio no estaba en esos depósitos trimestrales, ni en la casa remodelada, ni en ese tipo de estabilidad financiera que nunca pensé que vería. El verdadero premio fue volver a encontrar mi propio valor, darme cuenta de que el amor sin respeto no es más que otra forma de ser utilizada, entender que, a veces,
Lo más generoso que puedes darle a alguien es el espacio para que se haga cargo de sus propias decisiones y crezca a partir de ellas. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Dalia Chen, mi amiga en la compañía minera. Me mandó fotos de una conferencia donde presentó nuestro terreno como un caso de éxito en la extracción de cobre a pequeña escala. Tu propiedad ya es famosa entre los geólogos, escribió. La mujer que encontró oro a los 69. Sonreí y le respondí. Cobre, no oro, pero cerca. Estaba a punto de entrar y empezar mi día cuando me vi reflejada en la ventana. La mujer que me miraba seguía teniendo 69 años, seguía siendo viuda, seguía tratando de moverse por un mundo que normalmente ignora a mujeres como ella, pero también era alguien que había aprendido que nunca es tarde para recuperar tu poder, nunca es tarde para poner límites que resguarden tu dignidad, nunca es tarde para entender que tu valor no depende de lo que haces por los demás, sino de qué tan honesta eres contigo misma. Entonces, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Rubén Mendoza con noticias sobre los números del próximo trimestre. Mientras hablaba de tendencias del mercado y tasas de producción, mi mente se desvió hacia Ignacio, su abuelo, y la larga fila de mujeres Langley antes de mí que cedieron, se rindieron y aceptaron menos de lo que merecían. Eso terminó conmigo. Yo no era un plan B, ni un banco, ni un lugar al que la gente llegaba a dejar sus remordimientos. Yo era Consuelo Langley, dueña de una de las minas de cobre más importantes del estado, abuela de niños que crecerán sabiendo que el amor y el respeto van de la mano, y una mujer que por fin aprendió la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Y el cambio no llegó con ruido ni drama, llegó firme, callado y bajo mis propias condiciones. Dicen que el dinero no cambia quién eres, solo quita las capas. Deja ver a la gente tal como es. Antes pensaba que eso lo decían los ricos para justificar sus malas acciones. Pero ahora, 6 meses después de firmar un trato que transformó por completo mi vida, entiendo perfectamente lo que significa. No fue el dinero lo que me cambió, fue el silencio que vino después. Nadie se preocupa por ti cuando creen que ya no importas. Pero cuando el dinero llegó a mi cuenta, el mundo tocó la puerta. Vecinos que no veía desde hace décadas de pronto se acordaron de mi cumpleaños. Un primo segundo se apareció sin avisar, hablando de cómo nuestras familias eran cercanas cuando todo era más sencillo. ¿Y Emilio? Empezó a dejar mensajes diciendo que extrañaba los viejos tiempos, como si esos viejos tiempos no hubieran terminado con él mirando mientras su esposa destrozaba mi vida. Compré una camioneta nueva. Nada ostentoso, solo algo sólido y americano, con tracción en las 4 ruedas y espacio suficiente para los nietos, si algún día se dejaban ver. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque ya no quería seguir remendando la vieja Chevy de Ignacio, la que echaba humo cada vez que pisaba el acelerador. El hombre de la agencia me preguntó si mi esposo vendría conmigo a firmar los papeles. Está muerto, dije sin rodeos. Pero yo firmo por los dos. La gente no sabe qué hacer con una mujer que dice las cosas directo. Esperan dulzura de alguien de mi edad, o silencio, pero ya no le debo dulzura a nadie. La cerca norte del rancho se vino abajo durante una tormenta, así que contraté a una cuadrilla local para reconstruirla. Les pagué en efectivo, les di una buena propina, y les llevé limonada el día más caluroso de trabajo. El capataz, un hombre llamado Rick, con la piel curtida por el sol y una voz que parecía empapada en bourbon y desilusión, me observó mucho rato mientras sus hombres trabajaban. ¿Usted es la viuda de Ignacio Langley? Zrenia preguntó por fin. Sí, lo soy. Escuché que sacó adelante la tierra. Así fue. Asintió despacio, con respeto. Bien, esa tierra llevaba mucho tiempo esperando a alguien que de verdad le importara. A veces la gente te sorprende. Seguí yendo al colegio comunitario. Tomé otra clase, esta vez de administración de pequeños negocios. No porque pensara abrir uno, sino porque quería entender lo que decían los hombres de traje cuando soltaban palabras como exposición a responsabilidades o ganancias de capital. Me había quedado callada durante décadas mientras los hombres tomaban decisiones en cuartos a los que yo no estaba invitada. Esos días se acabaron.
Lo más inesperado fue cuántas otras mujeres empezaron a acercarse. Una de ellas fue Carla, la exmesera del restaurante donde yo trabajaba de noche para poder pagar la luz para Emilio. Vino al rancho con un pay y una botella de vino. Me dijo que había seguido la historia en susurros y rumores. Contó que había dejado a su marido la primavera pasada, después de 31 años de ser útil. Vi lo que hiciste, me dijo. Me recordaste que todavía puedo elegir, aunque sea tarde. Nos sentamos en el porche a ver cómo el sol se escondía detrás del granero, compartiendo historias que nunca le habíamos contado a nadie. Ya no estábamos de luto, estábamos resucitando. Emilio llegó un domingo con Ivy y Alden, sin Fernanda. Al principio, los niños se veían nerviosos, como si no supieran si les iba a abrir la puerta. Pero lo hice. Ivy corrió hacia mí antes de que dijera una palabra. Me abrazó fuerte por la cintura. Te extrañé, abuela. Yo también, mi amor. Alden se quedó atrás hasta que me arrodillé y le dije que el columpio del patio seguía aguantando su peso. Eso fue suficiente. Emilio no dijo mucho ese día. Solo se sentó en el porche mientras los niños jugaban, con los ojos entrecerrados contra el sol que se estaba metiendo. Este lugar se ve mejor que nunca, dijo. Asentí. Nunca fue la tierra la que estaba rota, dije. Solo la gente que vivía en ella. No discutió, eso ya era algo. Se quedaron hasta que cayó la tarde, y antes de irse, Ivy me metió un papel doblado en la mano, un dibujo que hizo, la casa del rancho con lápices de colores, con todos en el porche, incluso yo. Quiero que esto vuelva a ser real, susurró. Ya lo es, le dije. Cuando se fueron, Alden saludó con la mano desde el asiento trasero. Me quedé parada en la nube de polvo de su partida, sosteniendo ese dibujo como si fuera una promesa frágil a la que aún no estaba lista para soltar. Más tarde esa noche, me serví un whisky y salí al granero, mirando las estrellas. Ignacio solía decirme que a esas estrellas no les importaba nuestro dolor, nuestras peleas, nuestros años desperdiciados. Creo que estaba equivocado. Creo que el cielo guarda cada historia que contamos, incluso las que nos avergüenzan. Sobre todo esas. El cobre bajo mis pies aún no se había agotado, y yo tampoco. Aún quedaban cercas que reparar, cuartos que volver a pintar, disculpas que aceptar o ignorar. Pero por una vez, el peso del mundo no me aplastaba. Era algo que podía sostener, voltear y decidir qué hacer con ello. Tal vez eso sea la libertad de verdad. No escapar, no el dinero, ni siquiera la venganza. Es tener el poder de reconstruir tu vida bajo tus propios malditos términos, y no necesitar el permiso de nadie para hacerlo. La llamada llegó poco después de las 9 de la mañana. Estaba en el invernadero, con las manos metidas en la tierra, sacándole albahaca como si me debiera algo. Era Fernanda. Dejé que sonara 2 veces, luego 3. Contesté no porque quisiera oír su voz, sino porque sentía curiosidad por cómo sonaría ahora, sin todo ese orgullo sosteniéndola. «Consuelo», dijo, sin aliento, como si hubiera estado huyendo de sí misma. «Te escucho». Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que pudiera limpiarme las manos en una toalla y apoyarme en el marco de la puerta. Escuché que Emilio llevó a los niños el fin de semana pasado. Ivy entró al cuadro de honor. Alden está jugando béisbol. Otra pausa. Casi podías oírla tratando de decidir qué tono usar. ¿Dulce? ¿Dolido? ¿Estratégico? Quiero hablar, dijo por fin. Cara a cara, sin juegos. ¿Dónde? Pregunté. ¿Dónde empezó todo? Supe a qué se refería. La casa en la calle de los Álamos. Esa misma de la que se aseguró que me fuera sin pelear. Llegué esa tarde. No vestí de negro, no llevé armadura, solo jeans, botas y la camisa de mezclilla que Ignacio decía que me hacía ver como si todavía supiera pelear. La casa se veía más chica de lo que recordaba. No de tamaño, sino de presencia, como si el poder se hubiera movido y la casa ya supiera que no era el centro de la historia. Fernanda abrió la puerta con un cardigan demasiado elegante para el calor, los ojos rodeados de ese tipo de tristeza suave que usan las mujeres cuando aún no están listas para llamar la culpa. No ofreció café,
No ofreció nada, solo me guió al comedor, el mismo lugar donde una vez me dijo que había fallado como madre. Si tienes algo que decir, dije, dilo. Juntó las manos como si fuera a rezar, pero su voz tenía ese filo cortante que recordaba demasiado bien. Estaba equivocada, dijo. Sobre el rancho, sobre lo que vales. Dejé que el silencio se alargara. Ella odiaba el silencio. Pensé que estabas frenando a Emilio, que lo hacías pequeño. No me di cuenta que era yo la que lo hacía. No me moví. Te vi como débil, continuó. Pero resulta que solo eras callada. Y hay una diferencia. Eso me detuvo un segundo. Tú siempre pensaste que el amor era control, dije. Lo disfrazaste con halagos y buenas intenciones, pero al final era control igual. Parecía que quería pelear, pero ya no le quedaban fuerzas. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela, dijo al fin, aunque tú me odies. No te odio, dije, levantándome. Nunca importaste lo suficiente para eso. Eso dolió, se estremeció, apenas. Antes de salir, miré una vez más esa habitación. Las cortinas nuevas, la lámpara moderna, los cuadros con frases sobre bendecir este caos. Construiste una casa perfecta, dije, pero se te olvidó hacer un hogar. La dejé sentada ahí. No me siguió. 3 semanas después, Emilio llegó al rancho con un camión de mudanza. Fernanda no venía con él. Dijo que la separación era definitiva, que quería un nuevo comienzo. No para mí, no para aparentar, para él mismo. Yo me hice esta cama, dijo, pero no quiero que mis hijos crezcan creyendo que es normal acostarse en ella. Esa noche hice chili y pan de elote para los niños. Ivy ayudó a poner la mesa. Alden les dio de comer a las gallinas. Reímos, comimos. Lavamos los platos mientras el molino de viento crujía afuera como si tarareara con nosotros. Después de que los niños se fueron a dormir, Emilio se quedó. Nos sentamos en el porche como si ya nada estuviera roto. Solo 2 personas intentando. ¿Sabes qué fue lo que más me asustó? Dijo. Que dejaras de quererme. Me volví hacia él. Nunca dejé de quererte, solo dejé que lo usaras. Él asintió, sin protestas, sin excusas, solo el peso de por fin entenderlo. ¿Crees que podamos arreglar esto?, preguntó. Miré las estrellas sobre la mesa, el mismo cielo que había presenciado todos nuestros fracasos y aún así nos regalaba otra noche. No todo, dije, pero podemos empezar de nuevo, y con eso basta. Se quedó hasta la medianoche. Vi las luces traseras de su coche desvanecerse por el camino de tierra, y luego volví adentro. El rancho ya no estaba en silencio, ya no estaba solo. Volví a respirar. ¿Y yo? Dejé de ser la mujer que esperaba la disculpa de alguien más. Estaba construyendo una vida en la que no tenía que explicar mi valor. Nadie me vio venir. Ni Ignacio, ni Emilio, ni Fernanda. Pero aquí estoy. Sigo de pie, sigo creciendo. Y esta vez estoy construyendo algo que nadie podrá quitarme. No por rencor, no por venganza, sino por la simple y terca verdad de que yo nunca fui el problema. Yo fui la raíz. Y las raíces no se rompen, crecen. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, solo para ser despreciada, usada y abandonada al final. Pero cuando ya no tenía nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella. No contamos esto para juzgar, sino para que quien escuche tal vez se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Ahora tengo curiosidad por ti, el que está escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo 2 historias más al final de la pantalla que son favoritas en nuestro canal y que seguro te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.